SteamWorld Odyssey sale el 11 de julio y junto con este anuncio nos dieron un blog lleno de información de Gravinaves, así que no perdamos el tiempo y vamos a analizarlo. Todo inicia cuando un motor gravitacional cae del cielo y cuando vas a revisarlo te das cuenta de cómo funciona y que tiene unos paneles de gravilita recuperables, así que con estas piezas empiezas a armar tu primera nave, creas unos propulsores, tanques de biocombustible y una consola de pilotaje, todo esto para tener tu primera humilde nave. Esta nave te podrá llevar por todo el planeta, en diferentes puntos de interés que mencioné en el video anterior, pero después de un rato tu nave se quedará pequeña y la solución a esto son los gravinúcleos, una rara gravitecnología que encontrarás en los lugares más peligrosos. Con estos gravinúcleos puedes construir extensores de campos gravitacionales que te permitirán tener más espacio en tu nave, o si tu preocupación es la electricidad, puedes crear células de energía, de gravinúcleos obviamente, que extraen pasivamente electricidad del campo gravitacional de la nave. Después tenemos las mejoras que solo puedes obtener como recompensas, como el optimizador de combustible que te permitirá hacer más viajes con menos combustible, el generador de escudo que te permitirá protegerte de las emboscadas piratas, o el núcleo de subpersona de piloto que te dará tu propio Jarvis para la nave y bajará las posibilidades de que tu piloto cometa errores durante el vuelo. Y si te estás preguntando ¿qué pasó con los transbordadores que siempre vimos en el juego? Ahora puedes crear los tuyos. Estos te permitirán hacer viaje corto, perfecto para misiones de rescate o para acceder a zonas donde solo tu nave no puede llegar, y lo mejor de todo es que puedes llevarlas en la gravinave, pero ten cuidado que son unidireccionales y te tocará buscar la manera de regresar a la superficie si vas al espacio o para volver a tu base después de un rescate. Pero ahora que sabes todo sobre las naves espaciales, toca hablar sobre el vacío. Para ir al vacío debes sellar tu nave con paredes herméticas para que todo esté protegido del vacío. También tendrás que instalar sistemas de soporte vital con oxígeno, calefactores y un buen suministro eléctrico para que todo funcione correctamente. Además de eso debes crear esclusas con barreras de vacío y puertas metálicas. Pero si aún con todo esto algo sale mal, tu última protección para tus colonos son los trajes y casco de vacío que te permitirán sobrevivir al espacio. Luego en el espacio hay varios objetos orbitando que puedes explorar, pero si quieres las ubicaciones más raras deberás construirte un escáner orbital para detectar restos de satélites, asteroides y plataformas orbitales y plataformas de mecanoides, aunque también puedes conseguir estas ubicaciones hackeando transmisores antiguos que estarán regadas por todo el planeta. Y por último vamos a hablar de estas ubicaciones raras, empezando por los restos orbitales, donde hay un botín valioso custodiado por carroñeros. Pero si el contacto humano no es lo tuyo, los satélites son perfectos para ti. No están tripulados y aterrizar en uno te pondrá a caminar largas distancias por puentes estrechos para recoger tecnología valiosa. Pero ten cuidado que estos satélites siguen protegidos por sistemas de seguridad automáticos, puertas bloqueadas y drones activos. Los asteroides, aunque parecen solo rocas, están llenos de minerales valiosos como plasticero, uranio y oro. Algunos hasta tienen operaciones mineras que nunca se completaron. Pero además de eso, están compuestos por variosita, que sirve para hacer muros resistentes y paneles de gravilita. Pero aquí no terminan los asteroides, algunos son más raros que otros, y en algunos crecen árboles arqueanos, los cuales crean terreno fértil que se podría utilizar para cultivar, y hasta si te pones a pensar, podrías vivir en uno de estos y volverlo tu base de operaciones secreta. También están las plataformas orbitales, que son utilizadas por gremios comerciantes, y ten por seguro que no les agradan las visitas, y aterrizar ahí se considera un acto de agresión, así que para acercarte de forma segura tendrás que instalar un inhibidor de señal para evitar sus defensas. Aunque si aún no estás preparado para algo tan intenso, puedes buscar plataformas orbitales abandonadas desde un escáner orbital, en el cual solo hay unos cuantos fugitivos escondidos por los cuales te pagarían mucho dinero si los sacas de ahí. Y por último tenemos la plataforma de mecanoides, unos restos que te prometen la gravitecnología más avanzada y tesoros únicos, pero como puedes esperarte están llenos de mecanoides y tendrás que derribarlos, atravesar por laberintos de pasillos sin aire, llenos de trampas y sin un lugar al cual escapar además del vacío. También agregaron un escenario difícil, todo inicia en un repetidor orbital abandonado que llama mecanoides para los que quieren iniciar con las naves. Y esto fue todo por el video de hoy. La próxima semana sale el DLC y en los próximos días van a tener el último vlog que habla sobre los nuevos animales y su domesticación. ¡Adiós!